Ahorita tenemos receso, ingeniero. Listo, seguimos. Bien, estábamos acá, ¿no? ¿Observamos la pantalla? Sí, ingeniero. Entonces, ante las opiniones, software de modelamiento, ¿sí? Pues, este es un software que permite el diseño de la base de datos. ¿Ya? O sea, este software solamente nos va a permitir diseñar. Solamente nos va a permitir diseñar, ¿correcto? Solo vamos a poder diseñar acá. Y cuando hablamos de un software de gestión, este software permite ya
el tratamiento de los datos. El tratamiento de los datos. Dos cosas muy distintas. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya? Son dos cosas muy distintas. Uno es diseñar y el otro es tratar los datos. Aquí solamente vamos a diseñar y acá vamos a tratar. O sea, aquí vamos a hacer, si entienden esto de otra manera, aquí vamos a consultar. ¿Ya? Aquí vamos a consultar los datos para poderlos convertir en información. En cambio acá solo diseñamos. A ver, si hacemos una analogía con lo anterior, ¿ya? El diseño solamente sería, por ejemplo, voy a copiar esto para darle un enfoque. ¿Ya? El diseño solamente implicaría saber qué datos va a tener mi base de datos. ¿Ya? ¿Qué datos? Diseño nada más. Determinar los datos, como en este caso, ¿no? Decir, por ejemplo, que si yo quiero obtener todos los datos que podrían tener o todas las características que puede tener mis productos en una tienda de barrotes, yo simplemente digo que es el precio, las existencias, el nombre, la marca, la fecha de vencimiento, el código, nada más. Pero cuando ya estoy en un software de gestión, ya puedo hacer análisis de estos datos. O sea, ya no solamente se queda en el diseño, sino que ya puedo consultar. Ya puedo consultar y como consecuencia de eso, transformarlo en información. Transformarlo en información. Eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, un software que solamente nos va a permitir modelar, diseñar la base de datos, y otro software que nos va a permitir el tratamiento o la consulta de los datos para transformarlo en información. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces, en lo que respecta al software de modelamiento, se va a instalar, hay un software muy bueno que se llama Erwin Data Modeler. Este software es el que vamos a instalar. Y en el software de gestión, un software que ya parece que ya lo instalaron, instalar SQL Server. Mínimo SQL Server 2008 R2. Mínimo esta versión.
¿Hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces necesitamos instalar dos software, ¿ya? Erwin Data Modeler y SQL Server mínimo 2008 R2, ¿ya? Mínimo. De ahí pueden instalar cualquier otra versión. Estos son los dos software con los cuales vamos a trabajar. Opciones, las podemos descargar las podríamos descargar de Google. En Google podemos buscarlo como, por ejemplo, descargar Erwin Data Modeler. Bien. Hay algunas versiones, si se dan cuenta, hay muchas versiones. ¿Ya? Lo que sí les voy a ver. A ver, lo que sí, si yo instalo, por ejemplo, versiones del 7.3 hacia abajo, ya, aquí para tener en cuenta algo, ¿ya? Acá dice, instalamos este software de modelamiento, instalamos el software de gestión. Pero hay aquí mucho cuidado. Si yo instalo, por ejemplo, la versión SQL Server 2008 R2, la versión de Erwin que me puede permitir acá cuando yo hago la búsqueda, y por ejemplo la 7.3, esta va a soportar el SQL Server 2008. Pero si de repente tú instalas una versión superior a esta, por ejemplo 2014, 2016, 18, 19 del SQL, la versión 7.3 no la va a soportar. ¿Ya? Esta versión 7.3 no la va a soportar. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me dejo entender o no? No le entendí, ingeniero. Tampoco, ingeniero. ¿No? A ver. Miren. Versiones tanto de Erwin como de SQL hay muchas. ¿Correcto? Bien. Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a cómo instalar el Erwin para Windows 7 de 7 hasta el... Bien. O sea, hay muchas versiones de Erwin y SQL. A lo que iba es que yo debo buscar versiones de Erwin que sean compatibles con el gestor de base de datos. ¿Ya? Compatibles. Entonces, la versión más común que se usa, por ejemplo, de Erwin es la 7.1, la versión 7.3. Estas son versiones. ¿Ya? La 7.1, 7.3. Cuando quiero trabajar con versiones 2008 R2 del SQL Server. ¿Ya? Si yo tengo la versión 7.1, 7.3, estas versiones van a ser compatibles con el SQL Server 2008 R2. A ver, ¿en qué sentido? Déjame ver. Si está craqueado este. Ahora el problema es dónde estará el instalador.
Miren, esta es la versión. Esta es la versión 7.2. 7.2.8 del Erwin. Esta versión, por ejemplo, sí es compatible con esta versión 7.2 del Erwin. ¿Ya? Es compatible con el 2008. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Miren. Este es el Erwin y este es el software que vamos a trabajar. Cuando yo voy a crear los modelos más adelante, esta, por ejemplo, es SQL Server. Miren, no me da versiones superiores. Miren. Esta versión de Erwin solo llega hasta la 2008. Solo llega hasta la 2008. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no puedo, este software, si yo quería relacionarlo con un SQL, con una versión 2014, no puedo. Porque no es compatible esta versión con 2014 para adelante. Entonces, a eso es lo que me refiero. Que si yo voy a descargar el Erwin y tengo instalado SQL, por ejemplo, el SQL, que también vamos a instalar más adelante, el SQL es este. Esta es versión, esta es de versión 2008 R2. Entonces, esta versión 2008 R2 sí es compatible con esta versión de Erwin. Pero si tú, por ejemplo, instalas una versión superior a esta, 2014, 2016, cualquier versión superior a la 2008 R2, te vas a dar seguramente, te vas a dar con la sorpresa de que el Erwin no lo va a soportar. ¿Ya? El Erwin no lo va a soportar. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Tendrías que Sí, bajar, ingeniero. descargar una versión superior de Erwin que soporte tu SQL Server. Ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, si buscamos en internet, queremos bajar una versión, busquemos una versión que esté por ahí, ¿no? Por una 7.3, una 7.2, una 7.1. Vamos a ver esta de acá, a ver. Si me permite descargarlo. No piensa mucho, ¿ya? Estos software, salvo el SQL, ¿ya? Salvo el SQL, pero de ahí el Erwin, esta pesa 400 megas, por ejemplo. 400 megas. De repente este no les pida. A ver, les voy a poner ahí en la descripción. A ver, en el chat ahí les ubico la. Le voy a poner la de la descarga rápida también, la de acá.
Lo que, lógicamente, cuánto se demore va a depender de la velocidad del internet, ¿no? Este es para el Erwin, ¿eh? Lo que les estoy dando en el chat es para el Erwin. ¿Hasta aquí preguntas? No sé cuánto me demora en descargarlo. Ingeniero, Dime. yo del SQL tengo la versión 2018, entonces tendría que descargar el Erwin versión 7.2 o 7.1. No. La 7.1, la 7.2 solamente te permite hasta el 2008, versión 2008 del SQL. Deberías descargar una versión superior. Ahora, dirás, y a ver, ¿hasta qué punto? O sea, para que tú hagas el modelamiento de base de datos en el Erwin, no es necesario la versión, ¿ya? La versión, porque podemos hacer modelamiento en cualquier versión. El asunto es que cuando yo uso el Erwin, hay un momento en el cual yo quiero migrar el modelo de base de datos que vamos a diseñar en el Erwin, lo voy a migrar al gestor de base de datos que es el SQL Server. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando tú lo quieras migrar, cuando tú quieras elegir la versión 2018 en tu caso, no la vas a encontrar porque esa versión no la soporta. Y en caso que tuviera la versión 2008, Ahí sí. ¿Por qué? Porque el Erwin, la versión del Erwin sí es compatible con la 2008. ya. Ese es Ya, el detalle. Pero de ahí vas a poder ok. modelar, o sea, en el Erwin sí vas a poder modelar. Ahora, para poderlo migrar al gestor de base de datos, hay muchas formas. Hay muchas formas. Entonces, si no tienes una versión o no es posible descargar una versión compatible con tu 2008, entonces simplemente instala la que les estoy mostrando y vas a trabajar normal. Ok. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Por ejemplo, ahora voy a buscar, ¿eh? Erwin compatible. Ingeniero, ¿no es 2008? No, man. Alguien me preguntó por 2018. O me dijeron 2008. 2008 creo que escuché yo también. Yo entendí 2018, porque con el 2008 no hay problema. Por ejemplo, esto es, acá no me permiten Hola, ¿qué descargar. tal? Mi nombre es... Yo quiero descarga. Como ven, miren, si tienen internet más o menos rápido, se descarga no demora mucho en descargar. A ver, 2016, 14, 16.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es James Esteban Carrillo Contreras. ¿No? Ahora, el dominio. Que mide y conectarlo. ¿En dónde? En acción. En vez de transformaciones, nos vamos a la database de conexión. Y aquí está. Ya lo he hecho hace poco, he hecho un video también. Pero en este caso, tenemos que dejarlo ahí oculta. Nativo, conexión nativa, nombre de server igualito. Y acá es necesario tener el nombre y el. A ver, creo que ustedes les han dado la versión 2008, ¿no? Para que instalen. Sí, ingeniero. Bien. ¿Han instalado también algún lenguaje de programación ya? Todavía. El visual. Visual Basic, Visual Studio. Ajá. Sí. Y cuando han instalado el Visual Studio, han tenido cuidado de desactivar el SQL que viene ahí. ¿Qué versión de Visual están instalando? El 2010. ¿2010? Ya. Bueno, sí. A ver, lo que pasa es que cuando se instala el Visual trae incorporado una versión de SQL Server llamada Express, que es la 2008 también, pero es la versión Express. Entonces, cuando ustedes van a instalar el SQL por fuera, ya van a tener dos versiones de SQL Server. ¿Me entiendo? Sí, ingeniero. Este Erwin, por ejemplo, que les he puesto ahí en la descripción, esta viene con Kraken, viene con un keygen. Viene con un keygen. Esta versión está bien, ¿no? Para que la descarguen. Entonces, como han instalado SQL Server 2008, ya no busquemos otra, pues ya quedémonos con esa, ¿no? Con esa versión. Ya, pero de ahí hay versiones y versiones. Tenemos SQL 2019, ¿no? Como predeterminado. Siguiente. Aquí nos da un. Una opción para configurar el servidor en cuestión de las cuentas. Podemos tal vez colocarle alguna contraseña. Aquí con. En este video aprenderemos a instalar SQL Server 2019 en equipos de bajos recursos. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Los lenguajes tal vez se va a tardar un poco en la desde Management Studio. Vamos a iniciar sesión o conectar Ya, listo. un cliente que Mis intereses. Listo, entonces volvemos. ¿Ya?
Bien, entonces el software de modelamiento sería nuestro Erwin Data Modeler y nuestro gestor de base de datos sería SQL Server en la versión 2008. ¿Están descargando ya el Erwin? Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Bueno, chicos, ¿preguntas? No, ingeniero. A ver si pueden descargar el Erwin. Está demorando, ingeniero. Creo que es por mi internet. Hay que tener cuidado cuando se llega, cuando se está instalando el Erwin. Va a haber un momento en el cual, cuando se ejecute, nos va a pedir una licencia. Para eso es el keypen que está, el que viene con el instalador. Justamente es para eso.